En el Día de la Madre, mi madre me envió una factura de $347.000, el costo de criar a una decepción, anunció a toda la familia, a los 48 parientes. Así que le respondí con una foto. A la mañana siguiente, 47 de ellos la bloquearon. ¿Y la número 48? Esa era la abuela. Ella hizo algo mucho peor. Hola, me llamo Emily, tengo 28 años, vivo en un pequeño apartamento en una ciudad que me encanta, trabajo en un empleo por el que luché mucho y finalmente siento que tengo el control de mi vida. No siempre ha sido así. De pequeña, era la chica que nunca parecía ser suficiente. No era lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente hermosa, ni lo suficientemente ambiciosa, al menos según mi madre. Pasé años intentando complacerla, intentando alcanzar estándares imposibles que cambiaban cada semana. Hasta que supe la dura verdad, nunca pude ganarme a sus ojos, pero pensé que lo había superado, lo había hecho, o al menos creía haberlo hecho. Estaba construyendo mi propia vida, rodeada de personas que celebraban mis éxitos en lugar de burlarse de mis errores, y entonces, una mañana de jueves cualquiera, todo se derrumbó de la forma más absurda y humillante imaginable. Acababa de terminar mi café de la mañana cuando llegó el correo. Normalmente tiraba la correspondencia basura al reciclaje, pero un sobre me llamó la atención. Era más pesado de lo habitual, de aspecto formal y tenía la letra de mi madre en el anverso. Había algo inquietante en su aspecto tan oficial, como un aviso legal o una factura de hospital. El corazón me dio un vuelco. Una pequeña señal de alerta que debería haber escuchado. La curiosidad y quizás un poco de miedo me hicieron abrirlo, y allí estaba, una hoja de papel pulcramente mecanografiada con un título que me revolvió el estómago, $347.000. El costo de criar a un fracasado. Miré las cifras, convencido de que estaba alucinando. Una factura de mi madre, de mi vida. Leí el título una y otra vez. Mis ojos recorrieron la página rápidamente y fue entonces cuando los cargos detallados me impactaron como un puñetazo. Había gastos detallados por cada paso en falso que me había criticado. Plazos incumplidos, relaciones fallidas, matrículas universitarias desperdiciadas, promesas incumplidas e incluso daño emocional que, según ella, le causé al no cumplir con sus expectativas. Al principio me reí. O sea, tenía que ser una broma, ¿no? ¿Quién hace esto? Pero se me cortó la risa al darme cuenta de que la letra al pie de la firma era suya. Mi madre me había pasado factura por vivir mi vida. Me senté agarrándome al borde de la mesa como si me anclara a la realidad. Mi primer instinto fue de incredulidad, seguido rápidamente por una oleada de ira y humillación. Me sentí como un personaje de una pesadilla que alguien más estaba viendo. Una de esas historias retorcidas donde el padre castiga al hijo por atreverse a existir. Cada palabra de esa página fue como un puñetazo, no solo en el estómago, sino en mi autoestima, mi independencia, todo lo que con tanto esfuerzo había construido. Pensé en llamar a mis amigos, pero quizá ni siquiera ellos entendieran la profundidad del absurdo y la crueldad. ¿Quién podría? ¿Has oído hablar de padres tóxicos? Claro. ¿Pero un fracaso con una factura de $347.000? Eso era otro nivel. Me temblaba la mano al sostener el papel. ¿Era un intento de humor, como ella misma afirmó más tarde, una lección, o simplemente pura malicia disfrazada de contabilidad? Recuerdo haber estado sentada allí durante lo que me parecieron horas, mirando los números, imaginándolos estampados en mi pecho. Quería romperlos, quemarlos, tirarlos al inodoro, pero no podía. Había algo en guardarlos, sostenerlos, mirarlos, que me parecía importante como guardar un trofeo de la cosa más ridícula a la que me habían sometido en mi vida. Y entonces, casi como un susurro para mí, me di cuenta de algo. No podía dejarlo pasar. No porque quisiera discutir las matemáticas, sino porque no podía permitir que reescribiera mi vida en un libro de fracasos. De alguna manera, en lo más profundo de mí, se encendió una chispa. Esto no era solo una factura, era un desafío. Y no iba a dejar que me definiera. Volví a mirar el sobre y me prometí algo. Hacía años que no se lo prometía a nadie. No iba a derrumbarme. Iba a contraatacar. Ojalá pudiera decir que el billete de $347.000 me impactó por completo. En realidad, fue solo el último y más ridículo capítulo de una historia que comenzó mucho antes de que pudiera hablar con claridad. Mi infancia no solo fue difícil, sino una constante rutina de críticas y decepciones. Dirigida por mi madre. Tenía ese don para convertir todo lo que hacía en un fracaso. Buena nota. Solo la conseguiste porque fue fácil. Un dibujo que hice. Mi primo podría haberlo hecho mejor a tu edad. Oye, un cumplido de profesor. Solo están siendo educados. Nada era suficiente. Mi padre sí lo era. Bueno, él existía. Estaba callado, a menudo evitando conflictos, asintiendo mientras mi madre me criticaba. Parecía creer que mientras no interviniera, no ocurriría nada catastrófico. No vio o tal vez no quiso ver cómo esas palabras me herían. Y mi abuela. Se suponía que ella era mi refugio, mi consuelo, quien me defendería. Pero también tenía su propia manera de hacerme daño. No abiertamente ni a gritos, sino con comentarios fríos y cortantes que duraron más que los gritos de mi madre. Siempre ha sido un poco decepcionante. Mi abuela murmuraba cuando mi madre no estaba. Como si confirmara mi culpa incluso en su ausencia. Recuerdo mi 8º cumpleaños como si fuera ayer.
Había rogado por una fiesta sencilla, solo unos amigos y un poco de pastel. En cambio, mi madre criticó cada detalle. Los globos no eran del color adecuado. Mi vestido era demasiado llamativo. Mis amigos no eran lo suficientemente interesantes. Al final del día, había aprendido una valiosa lección. Incluso en tu cumpleaños se puede ser mesurado y encontrar carencias. Y de alguna manera, todo era culpa mía. La escuela no me ofrecía ningún alivio. Era cuidadosa, estudiosa, y me esforzaba desesperadamente por demostrar mi valía. Me uní a clubes, hice voluntariado, saqué buenas notas, pero cada logro se recibía con indiferencia o con una explicación de cómo podría haberlo hecho mejor. Solo recibías ese premio porque nadie más lo intentó. Ella lo dijo una vez y le creí. Cada fracaso que ella afirmaba que había tenido quedó interiorizado, grabado a fuego en mi identidad. De adolescente me daba miedo incluso probar cosas nuevas. No era que no quisiera triunfar. Fue cuando aprendí que el éxito no importaba a los ojos de la gente. ¿Qué opiniones deberían haber sido las más importantes? Y luego estaba mi abuela. La gente la veía como dulce y cariñosa, pero yo conocía la otra cara. Podía ser cruel sin alzar la voz. Una tarde volví a casa de la escuela esperando con orgullo una nota alta en un examen difícil. Mi abuela lo miró, sonrió levemente y dijo, bien, solo espero que el próximo no sea casualidad. Ese pequeño comentario se me quedó grabado en la mente supurando. Incluso cuando mi madre no me criticaba, alguien más de mi familia me recordaba que no era suficiente. Pasé años intentando complacerlas a ambas. Caminando con pies de plomo, intentando anticipar qué palabras o acciones podrían provocar una sonrisa. Un gesto de asentimiento o un cumplido poco común. Me volví hiperconsciente de cada error, de cada sonrisa perfecta. Internalizando su juicio hasta convertirlo en una segunda piel. Intenté escapar haciendo todo bien en la escuela, socialmente e incluso profesionalmente después. Pero, lograra lo que lograra, nunca me sentí libre. Siempre me preparaba para la siguiente crítica. El siguiente golpe disfrazado de orientación, y ahora, la factura de $347,000. Aterrizó en mi escritorio como la encarnación física de todo aquello de lo que había estado huyendo toda mi vida. No eran solo números en el papel. Era la cristalización de años de insultos, manipulación y abuso emocional. De repente me di cuenta de que esta factura era la prueba definitiva, según mi madre, de que yo había fracasado ante sus ojos. Pero por primera vez en mi vida, no iba a dejar que me definiera. Ya no tenía 8 años. No era impotente. Ese artículo, por absurdo que fuera, se convirtió en un desafío que podía aceptar no como un fracaso, sino como el comienzo de mi lucha y en el fondo, una pequeña y peligrosa chispa se encendió. La idea de que tal vez, solo tal vez, podría devolverles toda esa toxicidad. Me quedé mirando esa factura de $347,000 durante lo que me parecieron horas. Apenas podía procesarlo. Mi madre había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. No era solo lo absurdo de la cifra, sino la forma en que había enumerado cada fracaso de mi vida. Era el mensaje subyacente, que mi existencia, mis errores e incluso mis triunfos eran motivo de su juicio. Que de alguna manera le había costado dinero, tiempo y energía emocional, simplemente por ser yo. Finalmente cogí el teléfono y marqué su número. Me temblaban las manos al oír el timbre. Quería respuestas. Quería que me explicara por qué me había enviado una factura por vivir mi vida. Pero sobre todo quería volver a sentirme humana, oírla decir, aunque fuera una sola vez, que estaba orgullosa de mí. Hola. Su voz era nítida, controlada, casi alegre. Mamá, dije con la voz más tensa de lo que pretendía. Necesitamos hablar de esto. Esta factura que me enviaste y hubo una pausa. Una pausa silenciosa y calculada. Ah, eso. Dijo finalmente como si hubiera recogido el correo equivocado. Es una lección, Emily. Una pequeña dosis de realidad. Necesitas entender el costo de tus decisiones. Parpadeó. Ni siquiera podía procesar las palabras. Una lección. Me había enviado una factura de $340,000 etiquetada como el costo de criar a un fracasado. Y ahora actuaba como si fuera una especie de ejercicio educativo. ¿En serio?, pregunté alzando la voz. Tú, esto no es broma. Me enviaste una factura por vivir mi vida. Por ser tu hija. Ella se rió. No fue una risa cálida. Ni siquiera sarcástica. Fue una risita ligera y desdeñosa que me hizo hervir la sangre. Ay, Emily, siempre te tomas las cosas tan en serio. Son solo números. Un poco de diversión. Un recordatorio. Necesitas entender la responsabilidad. Tienes 28 años y sigues cometiendo los mismos errores que a los 12. Es hora de afrontar la realidad. Sentía mi rostro arder con una mezcla de ira y vergüenza. Sus palabras no eran solo absurdas. Eran cortantes, crueles y calculadoras. De repente cada ápice de autoestima que había construido durante años se sintió amenazado, como si pudiera ser borrado por la misma persona que se suponía debía protegerme. No puedo creerlo. Susurré más para mí que para ella. No puedo creer que esto venga de ti, de mi propia madre. Bueno, dijo con la diversión en su voz, innegable, créelo. Me debes algo, Emily. Me lo has costado todo.
Es hora de que lo reconozcas. Colgué el teléfono de golpe. Quería gritar. Quería llorar. Quería hacer un millón de cosas. Pero sobre todo me quedaba allí sentado, temblando, mirando la factura sobre la mesa. Mi madre había convertido mi vida en un libro de cuentas. Y ahora esperaba que me sintiera culpable. Llamé a mi mejor amiga, Sara. Tenía que contárselo a alguien. Necesitaba validación. Alguien que me dijera, no, no estás loca. No, esto no es normal. ¿Bromeas?, dijo Sara cuando le leí partes del proyecto de ley. Emily, eso es una locura. Es ilegal en algunos estados. Lo sé, dije con la voz entrecortada. Es que ni siquiera sé cómo lidiar con esto. Me siento humillada, enojada, con náuseas. Y no sé si reír o llorar. Definitivamente no lo va a pagar, dijo con firmeza. Y sinceramente tienes que empezar a pensar en cómo protegerte de ella. Porque esto no es algo de una sola vez. Ella está intentando controlarte a través de la culpa. Sus palabras me impactaron como un rayo. Control. De eso se trataba realmente. No de una lección. No es broma. Mi madre siempre intentó moldear mi vida. Dictar mis decisiones y ahora, incluso a los 28 años. Ella intentaba hacer lo mismo mediante la intimidación financiera. Sentí una extraña claridad que me invadió. Por primera vez comprendí algo crucial. No tuve que seguirle el juego. No tuve que aceptar su narrativa de que yo era un fracaso. Ya no tuve que dejar que controlara mis emociones ni mi vida. Pero una cosa también estaba clara, no podía ignorarlo. No podía fingir que no había sucedido. Había que hacer algo. Y en el fondo, bajo el dolor y la humillación, una chispa encendió algo que había estado reprimiendo durante años. Si quería tratarme como un fracaso. Quizás era hora de mostrarle exactamente quién tenía el poder en esta historia. Después de la llamada con mi madre, temblaba. Todavía tenía las manos entumecidas. Sentía el pecho pesado de ira e incredulidad. Necesitaba a alguien, a cualquiera, que me comprendiera, que me dijera que no estaba loca. Que me dijera que no era una fracasada. La primera persona que me vino a la mente fue mi abuela. Ella siempre había sido la única persona que creía que podría ver lo bueno en mí. Incluso cuando mi madre no podía, marcaba su número con el corazón latiéndome con fuerza. Imaginé su voz tranquilizadora, la calidez de su presencia, la tranquilidad reconfortante a la que me aferraba de niña. Quizás regañaría a mi madre. Quizás diría algo reconfortante. Me aferraba a la esperanza de que me recordara que valía. Que yo valía, independientemente del juicio implacable de mi madre, abuela. Mi voz sonaba débil, frágil, incluso para mí. Emily, dijo con voz tranquila, demasiado tranquila. ¿Pasa algo? Respiré entrecortadamente. Es mamá. Me envió una factura de verdad, abuela, por $347.000. Ella lo llamó el costo de criar a un fracasado. Y yo simplemente me quedé sin palabras. Quería gritar. Quería llorar. Quería que alguien me dijera que no era cierto. Hubo una pausa. Y entonces, en lugar de consuelo, llegó un suspiro suave, casi de arrepentimiento. Emily, quizá tenga razón. Me quedé paralizada. ¿Qué quieres decir, abuela? ¿Cómo puedes decir eso? Estás de su lado. No estoy de su lado, cariño. Dijo que su voz era casi clínica. Pero tienes que admitir que podrías haberlo hecho mejor en ciertas áreas. Todos lo hemos visto. Se me revolvió el estómago. Una oleada de traición me golpeó con más fuerza que cualquier palabra de mi madre. Había esperado al menos un poco de apoyo, un poco de empatía, pero en cambio, la persona en la que más confiaba después de que mi madre acababa de validar la crueldad. Mi abuela, quien me había abrazado de niña cuando lloraba por las noches, quien una vez me dijo que era inteligente y capaz. Ahora me decía que había fracasado. No lo entiendo, susurré con un nudo en la garganta. Solo quería que alguien creyera en mí, aunque fuera un poquito. Volvió a suspirar, esta vez con más fuerza, casi como si sopesara sus palabras. Emily, la vida es dura. La gente es dura. No puedes esperar que todos te celebren todo el tiempo. Quizás esta sea la llamada de atención que necesitas. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Y sin embargo, en ese quebrantamiento, comenzó a formarse una nueva sensación de claridad. Fue como si una puerta se hubiera cerrado de golpe, pero otra se hubiera abierto con un crujido. Entonces me di cuenta de que la toxicidad en mi familia no iba a desaparecer. Mi madre y mi abuela eran quienes eran. Y no iban a cambiar. La ira que llevaba años latente ahora hervía. Ya no estaba solo enojada con mi madre. Estaba enojada con todo el sistema que me había enseñado que nunca era suficiente. Con las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Solo para recordarme constantemente mis defectos. Colgué el teléfono con las manos temblorosas y me quedé mirando la pared. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso. Sentía el peso de décadas de críticas sobre mí. Y sin embargo, también sentí una chispa de algo peligroso, algo poderoso. Si querían etiquetarme de fracaso, si querían controlar mi vida mediante la vergüenza y la culpa. Entonces me di cuenta de algo crucial. No tuve que dejarlos. No tuve que derrumbarme.
No tuve que disculparme por existir. Y tal vez, solo tal vez, podría convertir toda esta pesadilla en algo que pudiera controlar por primera vez. Sentí que tenía un plan en desarrollo. Nada impulsivo, nada imprudente, nada cuidadoso, deliberado. Y lo justo para recordarles a mi madre y a mi abuela que no fui ni nunca fui su fracaso. Me habían subestimado durante décadas. Y ahora estaban a punto de aprender exactamente lo que eso significaba. No sabía qué me deparaba el futuro, pero una cosa sí sabía, no iba a dejar que definieran mi historia. Y si querían librar una guerra a través de la culpa y la humillación, estaba lista para contraatacar. Ese día, sentada sola en mi pequeño apartamento, me prometí a mí misma que recuperaría mi vida, mi dignidad y mi poder. Y cuando terminara, finalmente me verían no como un fracaso, sino como alguien a quien nunca más podrían controlar. Tras la demoledora respuesta de mi abuela, sentí una tormenta de emociones, rabia, traición e incredulidad. Pero en el fondo una chispa de determinación empezó a arder. Por primera vez en años me di cuenta de que si no tomaba el control de la situación, seguiría definiéndome. La factura de $347.000 de mi madre no era solo absurda. Fue una declaración de guerra. Y de repente comprendí que debía responder, pero arremeter con cuidado y temeridad no serviría de nada. Tenía que planificar, crear estrategias y recuperar mi poder de una forma que jamás anticiparían. Empecé documentándolo todo, no solo la factura, ni solo los insultos, sino décadas de patrones, cada comentario. Cada comentario sarcástico, cada humillación sutil. Abrí una carpeta en mi portátil y empecé a escribir. Hubo momentos de mi infancia. Mi fiesta de 8º cumpleaños arruinada por las críticas. La vez que mi madre me dijo que mi boletín de calificaciones era decepcionante, a pesar de haber sacado solo sobresalientes. Los comentarios ambiguos de mi abuela me hacían sentir culpable incluso por ser feliz. También incluía cosas de mi vida adulta. Las veces que mi madre había intentado manipularme a través de la culpa por mis decisiones profesionales. Relaciones personales o decisiones financieras. Verlo todo recopilado en un solo lugar me dio escalofríos. Fue largo, agotador y emocionalmente agotador, pero también extrañamente empoderador. Punto siguiente. Consulté con amigos y mentores de confianza. Seleccioné cuidadosamente a personas con experiencia en asuntos legales o disputas familiares. No quería actuar a ciegas. Quería entender mis derechos, qué límites podía establecer y cómo protegerme manteniendo la calma y la serenidad. Una amiga abogada me recordó con cariño: Emily, no tienes que aceptar su definición de fracaso. Y recuerda, hay maneras de afirmarte legal y emocionalmente sin dejarte llevar por la ira. Esas palabras resonaron profundamente. Comprendí que la venganza no tenía por qué ser imprudente. Podía ser inteligente, estratégica y satisfactoria. También dediqué tiempo a reflexionar sobre mi propia vida. Había logrado cosas a pesar de las críticas constantes y la falta de apoyo. Me recordé a mí misma que vivía de forma independiente, que pagaba mis propias cuentas, que forjaba una carrera y que forjaba relaciones sanas y de apoyo. Había sobrevivido a sus juegos emocionales y había prosperado. Y ahora sabía que podía usar esa supervivencia para impulsar una respuesta cuidadosamente medida. Elaboré un plan paso a paso. Primero, establecería límites con mi madre. Se acabaron las lecciones no solicitadas sobre dinero, decisiones de vida o fracasos. Respondería a cualquier comunicación con declaraciones tranquilas y razonadas que reflejaran hechos, no emociones. En segundo lugar, documentaría todo lo que sucediera, manteniendo un registro de cualquier intento de intimidarme, menospreciarme o manipularme. En tercer lugar, prepararía una respuesta pública. No con enojo, sino de una manera que mostrara claramente lo absurdo de sus acciones y, al mismo tiempo, me protegiera legalmente. Me permití sentir la ira plenamente. A veces lloraba, gritaba contra las almohadas, incluso caminaba de un lado a otro por mi apartamento. Era catártico, necesario. Pero nunca dejé que me nublara el juicio. Cada paso que daba, cada nota que escribía, cada plan que trazaba, estaba basado en la claridad. Estaba volviendo contra ellos sus armas, la culpa, la humillación y el juicio. Pero en mis propios términos también empecé a pensar creativamente. Quizás no sería una venganza financiera literal. Quizás sería social, emocional o simbólica. Quería que mi madre y mi abuela vieran que sus intentos de controlarme, de desafiarme como un fracaso, habían fracasado estrepitosamente. Tomaría la narrativa que intentaron escribir y la reescribiría por completo sin malicia. Pero con la prueba de mi resiliencia, inteligencia y autovaloración, al final de la semana, tenía una carpeta llena de décadas de evidencia, una red de amigos y mentores dispuestos a apoyarme, y un plan que combinaba estrategia, límites y exposición pública. De alguna manera, me sentí más ligero, con más control que en años. El fuego en mí ya no era solo ira, era una herramienta. Un arma que podía usar con inteligencia, sentado en mi apartamento esa noche, mirando el billete de $347.000 que yacía inocentemente sobre la mesa. Me susurré a mí mismo: querías etiquetarme como un fracaso, bien, ya no estoy fracasando. Y pronto lo verás con claridad. Fue el momento en que me di cuenta de que la venganza no tiene por qué ser ruidosa, imprudente ni desordenada. Puede ser calculado, ingenioso y, en última instancia, profundamente satisfactorio. Y por primera vez en mi vida, sentí que tenía la sartén por el mango.
Para cuando empecé a ejecutar mi plan, la ira que llevaba semanas latente se había transformado en un propósito más agudo y claro. No se trataba de gritar, llorar ni dejarse llevar por la ira. Se trataba de estrategia. Durante años mi madre y mi abuela me habían definido como un fracaso, y durante años lo había soportado en silencio. Ahora me tocaba tomar el control. El primer paso fue sutil pero efectivo. Empecé compartiendo pequeñas verdades públicas en línea sobre las expectativas paternales, la manipulación emocional y lo absurdo de medir el amor en dólares. Al principio no mencioné nombres. Quería centrarme en el comportamiento, no en el drama. Las publicaciones eran cercanas, sinceras y honestas. La gente empezó a comentar, a compartir experiencias similares, y la historia empezó a cobrar fuerza. Me di cuenta de cuántas personas habían sentido la misma vergüenza, humillación y culpa que mi madre había intentado achacarme. Mientras tanto, seguí documentándolo todo, cada interacción. Cada intento de mi madre de manipularme o controlarme. Mantuve la calma, la serenidad y la meticulosidad. Cada mensaje, cada correo electrónico, cada mensaje de voz se convirtió en evidencia. Y entonces tomé la iniciativa. Publiqué la historia de la factura de $347,000. La conté con humor, honestidad y un toque de incredulidad, porque, siendo sinceros, era increíble. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La gente estaba indignada, incrédula y solidaria. Recibieron una lluvia de mensajes, tanto de desconocidos como de amigos, todos con el mismo sentimiento. Nadie debería ser tratado así. Y mucho menos por su propia familia. La reacción no se limitó a las redes sociales. Incluso en mi pequeño círculo de amigos y colegas, la historia corrió como la pólvora. Mi madre, que siempre había disfrutado controlando las narrativas, se vio repentinamente expuesta. Sus intentos de justificar la factura, de etiquetarla como una lección, fueron recibidos con burla e incredulidad. Quienes antes asentían cortésmente ante sus críticas ahora negaban con la cabeza, incrédulos. Al cuestionar la crueldad de tal acto, la abuela también sintió el impacto. De repente la persona que antes susurraba sus juicios a puerta cerrada se enfrentó a una realidad. No podía ignorarlo. El mundo vio su complicidad. Casi podía sentir la incomodidad que irradiaba cada vez que asistía a reuniones familiares después de eso. Sus palabras, que una vez me desgarraron profundamente, ahora flotaban en el aire. Impotente ante la verdad. A pesar de todo, mantuve la serenidad. No arremetí, no supliqué validación ni caí en la crueldad. En cambio, dejé que los hechos, las historias y la verdad hablaran por sí solos. Cada publicación, cada comentario, cada conversación reforzaba un mensaje innegable. No era un fracaso. Y sus intentos de definirme habían fracasado estrepitosamente. Llegó el momento más satisfactorio. El día que mi madre intentó confrontarme en persona. Parecía frustrada, nerviosa, casi desesperada. La escuché con calma mientras intentaba justificar sus acciones. Sus palabras flaquearon bajo el peso de la opinión pública y la innegable documentación que había reunido. No necesité alzar la voz ni contraatacar. La evidencia, combinada con mi serenidad, hizo todo el trabajo por primera vez. La observé mientras se daba cuenta de que su control sobre mí se había evaporado. Sentí una emoción como nunca antes había experimentado. Años de críticas, humillación y manipulación me habían preparado para este momento. Ya no era la chica asustada y ansiosa que intentaba desesperadamente cumplir expectativas imposibles. Me sentía fuerte, empoderada e inquebrantable, sentada sola esa noche. Miré la factura de $347,000 por última vez. Solté una carcajada genuina y triunfal que no tenía nada que ver con la burla, sino con la liberación. Ese papel, antaño símbolo de vergüenza y control, ahora era solo una reliquia. Un recordatorio de lo lejos que había llegado y de cuánto poder había recuperado. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Libre de juicios. Libre de manipulación. Libre de las definiciones tóxicas que me habían perseguido durante décadas. Y en esa libertad comprendí algo profundo. La venganza no se trata de herir a otros. Se trata de recuperar tu poder, reescribir tu historia y demostrarte a ti mismo que nadie, ni siquiera tu propia familia, puede definir tu valor. Tuve una, y fue increíble. Después de que mi historia se hiciera pública y la factura de $347,000 se divulgara entre amigos, familiares y redes sociales. El ambiente en mi vida cambió por completo. Durante semanas, viví con una mezcla de euforia y tensión. Había recuperado mi poder, pero esa victoria trajo consecuencias. No lo había previsto del todo. La primera reacción vino de mi madre. Lo noté al instante. Sus llamadas disminuyeron. Y cuando llamaba, su voz carecía de su arrogancia habitual. Intentó manipularla un par de veces. Sutiles indirectas disfrazadas de preocupación, pero era evidente que estaba perdiendo el control. Cada vez que intentaba justificarse, yo mantenía la calma, la cortesía y la objetividad. Sin gritos ni súplicas, solo la verdad y la confianza que conllevaba, y funcionó. Sus palabras, antes agudas y penetrantes, ahora sonaban huecas y desesperadas. La reacción de la abuela fue aún más impactante.
Siempre había sido la que silenciosamente hacía cumplir los juicios de mi madre, era la que susurraba críticas cuando creía que no la escuchaba. Pero en cuanto mi historia se viralizó, se vio expuesta a... Las reuniones familiares se volvieron incómodas. Me miraba nerviosa, como esperando un juicio, solo para darse cuenta de que era su turno de sentir el peso de la responsabilidad. Pude ver la vergüenza grabada en su rostro, la forma en que sus ojos se movían, buscando aliados que no estaban allí. Me había subestimado durante años, y ahora se enfrentaba a la innegable realidad. Ya no era un blanco pasivo, una familia extendida. Los miembros comenzaron a contactarme en privado. Algunos me ofrecieron apoyo, expresando su incredulidad ante las acciones de mi madre y admiración por cómo manejaba todo. Otros, fieles a mi madre, me criticaron, llamándome desagradecida o irrespetuosa. Fue una extraña mezcla de validación y tensión. Me di cuenta de que tomar una postura siempre conlleva reacciones polarizadas. Y eso es una lección en sí mismo. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. Siempre había cargado con el peso de sus críticas, una presión constante que dictaba mis decisiones, mis emociones e incluso mi autoestima. Pero ahora, ese peso había desaparecido. Me sentí más ligero, más libre y más seguro que nunca. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, estaba guiada por mi propio criterio, no por el de ellos. Por fin había recuperado mi narrativa. Aún así, las consecuencias no fueron indoloras. Los lazos familiares que alguna vez existieron, aunque tensos, se fracturaron. Mi madre estaba furiosa, mi abuela avergonzada, y mi padre en silencio. Sentí una punzada de tristeza por las relaciones que había deseado, la unidad familiar que tanto anhelaba. Pero también comprendí que algunas conexiones son tóxicas sin remedio. A veces, la autopreservación significa alejarse. Mis amigos y colegas se convirtieron en mi nuevo sistema de apoyo, una familia elegida que validó mis experiencias y alentó mi crecimiento. Su fe en mí reforzó la verdad que siempre me había costado ver. Mi valor no lo determinaban los juicios de mi madre ni los susurros de mi abuela. Era intrínseco y nadie podía quitármelo. También noté un efecto secundario interesante, mi propia confianza inspiró a otros. Mis amigos empezaron a compartir sus experiencias con padres tóxicos, animados por mi historia. Me contactaron para agradecerme por sacar a la luz algo que había estado oculto por la vergüenza. El poder de recuperar mi historia se extendió mucho más allá de mi propia vida. Una noche, sentado en mi apartamento, reflexioné sobre todo lo sucedido. La factura de $347.000, las llamadas, la exposición pública, todo parecía surrealista. Me había enfrentado a quienes intentaron definirme, había expuesto su crueldad y había salido fortalecido. La tormenta de lluvia radiactiva fue intensa, pero sobreviví, y lo más importante, morí y prosperé. Comprendí una verdad vital: cuando la mesura y la estrategia no destruyen a los demás, te liberan. Mi madre y mi abuela quizá nunca comprendieran del todo las consecuencias de sus actos, pero eso ya no me preocupaba. Sus opiniones ya no eran una prisión. Había construido mi libertad ladrillo a ladrillo, correo a correo, palabra a palabra, por primera vez en mi vida. Podía respirar sin ansiedad, sin miedo a ser juzgado y sin la sombra de sus expectativas cerniéndose sobre mí. Tuve una más que una batalla que me costó la vida. Y aunque algunas relaciones se perdieron para siempre, la paz y el empoderamiento que sentí valieron cada confrontación, cada lágrima. Y cada noche de insomnio que soporté. Había aprendido algo invaluable. Las consecuencias de defenderse pueden ser confusas, dolorosas e impredecibles. Pero es mucho mejor que vivir una vida marcada por la crueldad de los demás. Y al mirar hacia adelante supe que esto era solo el comienzo de vivir a mi manera. Por mí misma y sin disculparme, me tomó semanas, no meses, procesar por completo todo lo sucedido. La factura de $347.000, las llamadas a mi madre, la respuesta demoledora de mi abuela. La atención pública había sido un torbellino, una tormenta de emociones y revelaciones. Pero por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar sin culpa, sin vergüenza, sin la pesada carga de intentar demostrar mi valía a personas que nunca me considerarían suficiente. Había reconstruido mi vida a mi manera. Mi apartamento, que antes era solo un pequeño espacio funcional, se había convertido en mi santuario. Cada rincón me recordaba mi independencia, mis propias decisiones, mis propios éxitos, mi propia sensación de paz. Empecé a pasar más tiempo con personas que me animaban, amigos que celebraban mis triunfos y me apoyaban en mis dificultades. Me di cuenta de lo poderoso que era rodearme de quienes valoran mi vida sin juzgarme. Financiera, emocional y socialmente prosperaba. Trabajaba en un trabajo que amaba, uno por el que había luchado mucho sin la aprobación de nadie. Estaba tomando decisiones sobre mi vida sin consultar a mi madre, quien me había catalogado de fracasada décadas atrás. Estaba aprendiendo a confiar en mí misma, a valorar mis instintos y a dejar de permitir que el pasado dictara mi presente. Incluso las reacciones de mi madre y mi abuela ya no tenían el mismo poder sobre mí. Eran ecos lejanos, recordatorios de la toxicidad de la que había escapado. Los intentos de mi madre de manipularme o criticarme se enfrentaban a límites tranquilos y mesurados. Había aprendido a desentenderme, a protegerme de las palabras hirientes. Los comentarios ocasionales de mi abuela, antes devastadores, ahora apenas me rozaban, ya no eran cadenas, solo ecos.
Una tarde, sentado en mi cafetería favorita, me encontré reflexionando sobre el viaje. El absurdo de $347,000 podría haber sido humillante. Pero en cambio se convirtió en un punto de inflexión. Me di cuenta de que lo que antes era motivo de vergüenza era ahora mi mayor lección. Me enseñó a reconocer la manipulación, a valorar mi valor y a tomar las riendas de mi narrativa. También comprendí algo profundo sobre la venganza. La verdadera venganza no se trata de humillar ni de hacer sufrir a alguien más, sino de recuperar tu poder y vivir plenamente. Cada publicación, cada límite que establecí, cada estrategia que tomé no buscaba herir a mi madre ni a mi abuela. Se trataba de demostrarme a mí misma que sus definiciones de fracaso carecían de sentido. La venganza más dulce fue vivir mi vida sin complejos, con alegría y sin miedo a ser juzgada. Empecé a ser voluntaria en una organización local que ayudaba a jóvenes adultos a superar relaciones familiares tóxicas. Compartir mi historia y ayudar a otros a ver que no eran unos fracasados se convirtió en una forma de sanación. Cada vez que alguien me decía que se sentía empoderado tras escuchar mi experiencia, sentía un propósito más profundo. Mi dolor, mi ira y mi lucha ya no eran solo míos. Se habían convertido en herramientas para ayudar a otros a recuperar sus vidas también. Hubo momentos de tristeza, por supuesto. Extrañé lo que esperaba que fuera mi familia. El amor, el apoyo, la validación, pero aprendí que esos sueños, aunque hermosos, no eran necesarios para mi felicidad. Había creado una nueva definición de familia, una basada en la confianza, el cariño y el respeto mutuo. Una noche, sentado en mi apartamento contemplando el horizonte de la ciudad, sonreí. El billete de $347,000, antes símbolo de vergüenza y juicio, ahora era solo un trozo de papel, una reliquia del pasado. Lo había transformado en un símbolo de mi resiliencia. Había sobrevivido, luchado y resurgido más fuerte, más sabia y más libre de lo que jamás imaginé. Me susurré a mí misma, suave pero firmemente, no soy una fracasada. Nunca lo fui y nunca lo seré. Por primera vez lo creí. Y con esa creencia llegó la paz. El viaje no se trataba solo de venganza, sino de recuperar mi vida, de convertir el dolor en poder, la traición en claridad y el juicio en libertad. Finalmente había salido de las sombras de las expectativas de mi madre y mi abuela y había alcanzado mi propia luz. Y al enfrentar el futuro, tenía una certeza. Nada, ninguna factura, ninguna crítica. Ninguna palabra tóxica podría arrebatarme la vida que tanto había luchado por reclamar. Era libre. Y se sentía increíble.